Ha llegado el momento de presentar nuestro próximo invitado, que yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan porque para el tiempo del COVID-19 diariamente nos presentaba las cifras de aquellas personas que habían perdido la vida y también cuáles ya en ese entonces tenían el COVID-19. Con nosotros el exministro de Salud Pública y actualmente aspira a la senaduría por el PLD, Rafael Sánchez Cárdenas. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, para mí un placer. Ese rostro nunca lo vamos a olvidar, doctor, nunca. Gracias, doctor. Ay, un placer estar con ustedes aquí. Gracias. Doctor, Lorena lo introdujo hablando que cada día veíamos cifras. Nadie dudó durante su gestión de las cifras que usted daba. Precisamente el país ahora se encuentra en un momento de esta posverdad, de este encubrimiento de la información, donde estamos frente a un gobierno que parece que su misión es maquillar muchas cifras. Y lo ha evidenciado el Colegio Médico cuando se ha presentado este caso de los niños muertos. Estamos hablando de, según un informe, más de 95 niños por día en el primer trimestre del año muertos, lo que indica que la República Dominicana parece que está involucionando en materia de salud, en materia de la tasa de mortandad, etcétera. ¿Qué usted, a partir de su experiencia, piensa que es lo que está pasando en la República Dominicana, en esta involución en temas sociales y salud sobre todo? Bueno, en materia de salud, este caso, la importancia que tiene, aunque hace un año, 8 o 10 meses, yo había denunciado la alteración de los datos de mortalidad materna, sobre todo por la no registro de 20 muertes maternas. Ahora, pero con la denuncia de Nuria, que es bastante completa porque recoge información de prácticamente casi toda la línea del personal del hospital, resurgen dos temas, porque en este caso hay que ver el número de fallecidos y por otro, el otro que es la alteración de la información, que es gravísima, sí, porque está reflejando de que lo que se quiere es presentar unas estadísticas, ¿verdad?, de éxito en la gestión de la salud materno-infantil. ¿Para qué reducir y no poner la edad de un niño o un neonato fallecido? Y por eso yo siempre he insistido de que la comisión que se nombre para la investigación, que le están dando larga, pero es algo que ya debió estar trabajando. Esta es la Cámara de Diputados, que tengo entendido también que van a designar a alguien. Sí, pero es que eso es lo primero que el mandato precisamente, antes de usted destituir a nadie, usted nombra una comisión de investigación, lo más imparcial, invitar a la OPS, invitar a las sociedades especializadas, al Colegio Médico, el Ministerio de Salud Pública, que tiene que ser quien presida la comisión, y llegar al hospital para hacer el levantamiento epidemiológico, que es lo primero que se hace, determinar en qué medida hay violación a los protocolos de manejo de este tipo de unidades y de neonatos, los temas de bioseguridad. Ellos mismos han señalado de que hubo infección, claro, porque se hizo unos estudios. Nuria examinó las aguas y aparece Klebsiella y Escherichia coli. Escherichia coli, esto estamos hablando de fecalidad. Sí. De manera que todas estas cosas debieron establecerse y la ciudadanía ha estado reclamando, porque no es que me digan, como señalaba una de las señoras entrevistada por Nuria, de que yo me voy, dejo a mi niño bien y al día siguiente me dicen que murió. Entonces, aquí hay muchas cosas más en ese sentido, y las declaraciones controvertidas que se tomaron y las acciones que se tomaron más agresivas fue frente al subdirector y su personal, que es quien da la alerta a principios de febrero y pide una reunión
a la que ni el director ni la encargada neonatal asisten. Y ahí hay las enfermeras y los residentes que dicen que es una orden superior de bajar la edad de los niños. Aquí ahí están los dos elementos. Entonces debe haber sanción, debe establecerse objetivamente lo que pasó y luego establecer responsabilidades. Yo pienso que eso es fundamental y eso no se está haciendo. De modo pues que aquí vemos esa evolución. En 2018 teníamos una tasa de mortalidad neonatal de 16 por 1.000 nacidos vivos. En el 19, recuerden que nosotros lanzamos la campaña nacional contra la mortalidad materno-infantil en el Parque Olímpico. Bajó a 13. Y en el 20 todavía, producto de los esfuerzos de esta llegó a 12. En el 21 subió de nuevo a 16 y cerramos el pasado año más o menos en 16 igual. Es decir, que lo que ha hecho es una campana, ¿verdad? Vamos a ver este año cómo van las cosas, pero ya estamos mirando. ¿Qué sucede en esto? Si el dato se está falseando, lógicamente la estadística del 23, bajo esa metodología, no valdrán de nada para usted tomar medidas de políticas bien fundamentadas en los datos. Yo creo que esta es una de las cosas peores que puede haber en un sistema donde usted busque ocultar las informaciones de verdad. Usted mencionaba en la presentación del tema de la pandemia. Algunos gente entendía que decir la cantidad de muertos perjudicaba al gobierno. Pero desde el punto de vista de salud y del enfoque epidemiológico de lo que se buscaba, que era siempre en la respuesta de salud hay y se necesita la participación de la población, incluso en términos individuales clínicamente. Si el paciente no colabora con las indicaciones que el médico le está dando, pues lógicamente los resultados serán nefastos. En estos casos, decir a la gente el número de fallecidos, para mí, claro, integró a la gente en la respuesta. Por eso vimos que cuando se impuso la mascarilla, la gente se inventaba, hasta un trapo se ponía en la cara para evitar justamente eso. Es decir, la integración de la sociedad en la respuesta es vital. Por eso se dice que la salud es una producción social, donde los actores institucionales, los médicos, el personal de salud completo, más la población integrado, producen un determinado estado de salud. Hay una producción de salud y eso implica que la población tiene que sentir confianza, seguridad, credibilidad para entonces tomar la línea de información y orientación que se le va dando. Doctor, con sinceridad, hay una deuda con el sistema de salud en el país, históricamente por los gobiernos. Hemos visto, por ejemplo, que en el 2014 murieron 11 niños en Robert Reed, que incluso fueron de los temas que sacaron actualmente, o sea, la actual gestión, diciendo como en el año 2014 murieron 11, como tal vez justificándose. Pero también más me llama la atención, por ejemplo, que el doctor Mario Lama, el director de Servicio Nacional de Salud, cuando ustedes eran gobierno y él era oposición, lo veíamos con unas declaraciones muy fuertes, siempre criticando el sistema de salud, etcétera, etcétera. Pero ahora, luego de estar como director del sistema de salud, hemos visto todas las deficiencias que hay y dice que ha sido una herencia por el PLD. ¿Cuál es su opinión? Doctor, ¿quién fue lo que tú dijiste? ¿El director de qué? Del Servicio Nacional de Salud, María Lama. ¿Y sigue siendo director él? Bueno, por ahora sigue. Él dice que ha sido una herencia por el PLD. Son de las declaraciones infelices. Y yo diría desde el punto de vista profesional lamentable. Porque ellos mismos, el director materno infantil, Ortiz, dijo que había infecciones. Bueno, si en 3 años de infección en una maternidad están presentes, pues murieron todos los niños. Sí. Una infección no puede ser en modo alguno una herencia. Dice, usted se pone a pensar técnicamente el tema, usted dice, pero
¿De qué estamos hablando? Es decir, son declaraciones infelices. Mario fue mi alumno en UNIBE. Y en las recetas de la Z recuerdo, durante mi gestión, la dureza con que trataron los esfuerzos que hacíamos allí. Él y Heredia, psiquiatra también, que los dos fueron mis alumnos en UNIBE. Y lógicamente, recuerdo perfectamente uno de los alegatos que hacía Heredia de que aquí no iba a haber COVID porque la talvia no lo permitía. El clima, usted lo recordará. Claro, científico. Entonces, eso ni era técnico ni tenía fundamentación, obedecía a un enfoque político del tema de la salud. Y entonces ellos hacían campaña diciendo y haciendo para dañar, obstruir y ganar adeptos, hacer proselitismo desde la comunicación en salud. Bueno, ese no es mi punto de vista. Lo que está pasando ahí, y está pasando ciertamente, históricamente, el problema materno-infantil ha sido uno de los grandes desafíos que tiene el país. Este es un país que ha crecido, que ha ido evolucionando, que ha pasado de un país de bajo desarrollo a un país de desarrollo medio y que en todos los campos ha mejorado enormemente su situación. Los niveles de pobreza han mejorado y los indicadores han mejorado también. Porque si miramos 20 años atrás, esta mortalidad materno-infantil y neonatal era mucho más alta todavía. Mucho más alta. Entonces, viene muy lentamente, y yo creo que el gran desafío con las políticas públicas está en cómo acelerar el cumplimiento, al menos de los ODS, de acercarnos allí y ponernos dentro de los estándares internacionales que se plantean en estos lineamientos. Es un esfuerzo que hay que hacer. Y eso no depende de color de partido o de gobierno. Son políticas que hay que implementar. Y las políticas usted no la ve. Cuando nosotros hicimos el lanzamiento y está ahí, ellos no le han hecho caso, ni siquiera las labores de resucitación cardiorrespiratoria en recién nacidos, que son muy importantes y que están dentro del plan de reducir la mortalidad materno-infantil, y que la sociedad de pediatría era que impartía esos cursos en los hospitales. Eso a ellos no le han dado importancia y no existe, pero resulta que las causas principales está el distrés respiratorio en los recién nacidos y sobre todo en los prematuros. Está la sepsis. Entonces, si el distrés respiratorio, si esas dificultades respiratorias son tan comunes, ¿por qué no incluir dentro de esos planes la capacitación del personal para ayudar a que esos niños puedan sobrevivir mediante estos mecanismos? Entonces, aquí estamos en que no estamos hablando de políticas públicas para lograr reducir esos elementos, sino al contrario, alterar las estadísticas para que aparezca como que estamos llevando una buena política, pero que usted no tiene una definición de cuál es la jodida política que llevan. Así es. Wow. Doctor, le quiero hacer una pregunta y no quiero como que, porque todos los niños son importantes, no importa la nacionalidad, no importa. O sea, fueron muertes de niños que ocultaron los datos. Pero hay un punto, por ejemplo, en esta maternidad, de cada 10 mujeres, 7 son de nacionalidad haitiana. ¿Usted maneja los datos, por ejemplo, de los niños, si eran de nacionalidad haitiana o dominicana? O sea, no quiero que se malinterprete, pero me gustaría como saber ese dato. Bueno, tengo entendido de que esos que estaban ahí, la mayoría eran dominicanos. Ok. Tengo entendido 57 o 60%. Ok. Eran dominicanos. Okay. Pero usted saca a los haitianos y se queda con los dominicanos y la tasa le está dando alta. Claro. O sea, no quiero que se malinterprete, aquí sino que quería... Eso, habría que apuntar a un tema que es verdad. O sea, las condiciones en que las parturientas haitianas llegan al servicio son precarias. No hay duda. Las dominicanas que llegan de la pobreza también extrema llegan en condiciones de precariedad. Están hasta luz, exactamente igual. En la puerta, entonces, aquí hay un tema que tiene que ver precisamente con la pobreza. Pero habría que corregir el tema migratorio, porque es que
Una embarazada no viene caminando de Haití hacia acá. Tiene algunos poros por lo cual está pasando, se mueve y llega a estos hospitales. Hay una mafia. ¿Entiendes? Negociazo. Entonces, ese tema es el que hay que ponerle atención. ¿Y por qué se está dando esa facilidad para que circulen por las carreteras? Porque aquí hay 3 grandes carreteras y de Haití 2, porque no es por la montaña que vienen. Vienen por la autopista Duarte y vienen por la carretera del sur y pasan todos los controles que ahí están y llegan a las maternidades. Entonces hay un tema migratorio de controles que hay que atender. A los hospitales no pueden negarse a prestar atención. Y después no puede estar gritando por un fallo en migración contra los hospitales. Eso hay que tenerlo claro. Cuando yo salí, el 23% de los partos eran de haitianas. Ahora se dice que es mayor, lo cual concuerda con que hay una flojera en materia de migración para que se eleve, como están hablando, a tanto la presencia de parturientas haitianas. Una de 2, porque no aparecen de la nada. Entonces, es un elemento que impacta sin lugar a dudas, pero aquí hay que poner atención de todas maneras al tema del cumplimiento de los protocolos, la calidad de los servicios. No pueden ser los médicos asistentes, ayudantes, ni los residentes los que lleven a cabo el manejo de estas unidades. Los especialistas tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí. Y esta investigación, parte de los problemas que tienen que determinar es eso. Son los propios residentes quienes le dicen al presidente del colegio médico de la orden superior para que se le cambien las edades de los niños. Y yo le digo a usted, un niño, para que sea viable, se establece en 28 semanas o más. Antes de eso se habla entonces ya de los neonatos, ¿verdad? Y la prematuridad, 28, 29, 30, 32 semanas. Pero el hecho de que usted coja un niño que tiene 29 semanas, 30 semanas, que pesa 2 kilos, y usted le ponga 26, los investigadores cuando lleguen se van a dar cuenta y cojan esos expedientes. Claro. Porque un niño de 25, 26 semanas apenas pesa 1 libra. El peso es muy breve. Pero en el historial, las mujeres saben cómo va la cosa. Tamaño que tienen porque le hacen sonografía. Y están ahí, tienen que estar en los expedientes. ¿Entiendes? Entonces, revisar esos expedientes es fundamental para establecer la verdad, porque aquí lo que se quiere es la verdad de las cosas. En salud no se puede ocultar, no se puede alterar la información, porque eso nos va a dificultar la resolución de los problemas. Bueno, mire, doctor, 2 puntitos. 1, ese director de Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, dice él que nunca como antes la salud ha estado mejor, que los hospitales están abastecidos y que la salud está mejor que antes. No, Dice pero es fuerte, de verdad, es fuerte. Dice, Fuerte. esa es una. 2, todavía yo no sé, doctor, quiero saber si usted sabe, ¿qué pasó con esas vacunas que se pidieron, que se pagaron, que no llegaron, que después iban a dar otros medicamentos, que compraron de más? ¿En qué quedó eso? Mire, desde que la salud está mejor, Dice él. nada más falso que eso, porque coja el conjunto de programas de salud y usted se va a dar cuenta. El desabastecimiento de alto costo es una queja permanente. Gente que dura hasta 8 meses para recibir Exacto, un medicamento. y que está muriendo. Nadie, eso es algo que, ¿cómo me va a decir que está mejor ahora que antes? Mejor que antes. El 911 está mejor que antes. No. Está a la vista de todos. La queja del desabastecimiento de las boticas populares y de los hospitales, pero eso lo sabe todo el mundo, los propios médicos, porque una cosa es que usted vaya a los medios a querer resolver la realidad mediante relaciones públicas, y ese es el error más grande que un gobierno comete, creer que la comunicación resuelve lo que en realidad está pasando. Decir que un plátano cuesta 5 pesos cuando está costando 20 en un supermercado, usted puede decirlo en la prensa, pero la gente lo está comprando a 20 pesos y se da cuenta que usted está mintiendo. Entonces yo pienso que todo esto
lo mejor, yo me callaría y trabajaría por cambiar los indicadores de salud en ese sentido. Es que él no llegó con un plan, doctor. Entonces, no puede hacer nada. Bueno, es que no tienen plan y parece ser que tampoco entienden las normativas de cómo funciona el sistema de salud. Eso se ve de lejos. Doctor, usted que se hizo famoso por enfrentarse a la COVID, esa pandemia, ¿qué representa la COVID ya al día de hoy? ¿Cómo la gente se puede, digamos, manejar ya? Pero me asustó que vi que en Estados Unidos se está hablando que posiblemente hay una nueva cepa, que haya que volver a tomar algunas medidas, etcétera. De cara a la COVID, ¿cuál es la realidad que tenemos ahora mismo? No, tenemos una apertura con una cantidad de casos bastante baja y una positividad de 0.54, 0.60 aproximadamente. Sí. Estamos bajos, pero hay COVID. Ojo, hay COVID. Pero pocos casos. Esto se da por el hecho de que la vacuna más las personas que tienen inmunidad natural porque han padecido la enfermedad. Esa combinación ha producido o produjo la inmunidad de rebaño de que tanto se hablaba. Sí. Y eso es lo que ha permitido la apertura que tenemos ya aquí en el país. Sin embargo, usted sabe que el COVID repite y estamos viendo que 100 casos, que 200 casos, etcétera, que 50 casos, es decir, está ahí circulando. A nivel internacional, la OMS no ha declarado el fin de la pandemia. Se habla que está cerca y que es una posibilidad. Pero bueno, esperemos que sea la Organización Internacional de Naciones Unidas la que nos diga de que ya se da por concluida la pandemia y qué indicaciones adicionales. Siguen siendo en aquellas personas que tienen procesos crónicos, etcétera, tomar las previsiones de uso de mascarilla, higiene, lavado de manos, cuando están expuestos en situaciones de conglomerados de personas. Lo ideal es que se protejan de todas maneras. Bueno, doctor, me gustaría, por ejemplo, antes de finalizar, si realmente nosotros podemos ver, tal vez en lo que queda, porque no sabemos todavía, ¿verdad?, si el presidente se va a reelegir o no. Pero ¿usted cree realmente que nosotros, este sistema de salud pueda, por ejemplo, cambiar? Porque también tenemos al doctor Mario Lama, pero también tenemos a un ministro de Salud Pública inoperante, con todo el respeto. O sea, está bien que el doctor Mario Lama, perdón, con respeto, sea el director, pero tenemos también un ministro de Salud Pública, que se supone que también debe de conocer esas realidades que están pasando en los hospitales del país, que si le están dando algún medicamento o alguna curita. Me gustaría saber su opinión. Yo voy a tener que mudarme de este país, porque yo no sabía que había ministro de Salud Pública. Para mí era Mario Lama que estaba ahí. Mire, aquí hay una mala interpretación de la ley 4201 y de la ley 12315 del Servicio Nacional de Salud. El ministro de Salud, según la ley, es el rector del Sistema Nacional de Salud. Y el que puede lo más. ¿No es la vicepresidenta de la República? Es el presidente del Consejo del Servicio Nacional de Salud. Pero yo creo que era la Pero todo le ha caído a Mario Lama, pero este señor no dice porque nada. Mario Lama es quien preside la prestación de servicio. Eso no significa que el ministro no sea responsable de evaluar, monitorear, trazar las políticas e incluso de intervenir cualquier hospital si estima que eso es necesario. Si la autoridad del rector no tiene limitación en ese sentido, eso es falso. Aunque le ponga la vicepresidenta de la República, doctor, por encima. Aunque esté, la ley eso es lo que manda. Esto es una comisión que preside la vicepresidenta. Ok. Ahora, el hecho de que se hace la separación con fines de eficientizar la prestación. El Servicio Nacional de Salud era la antigua Dirección de Hospitales del Ministerio de Salud Pública. Y se separan con fines de eficientizar la prestación de servicios. Pero no significa de que eso es un organismo autónomo totalmente, que no tiene un rector, que no tiene una dirección superior, que es el ministerio. El ministerio es el rector del Sistema Nacional de Salud y debe evaluar, debe monitorear todas las actividades que realiza el Servicio Nacional de Salud. O sea que tanto él, el doctor Mario Lama, y el actual ministro de Salud Pública son
tal para cual responsable de lo que está pasando actualmente en el sistema de salud y lo que ocurrió sobre todo aquí en la maternidad. Pero el jefe de Mario Lama es el ministro de Salud. Exactamente. Todo indica, parece que Mario Lama. Esa es la situación. El jefe de Mario Lama es el ministro de Salud, que es el rector del sistema, y el Servicio Nacional de Salud es parte del sistema de salud, de prestación. Bueno, doctor, háblenos de su candidatura, que usted es candidato a senador. ¿En qué está eso? ¿Cómo va eso? Ay, dígame. Estamos en política ahora, dígame, doctor. Bueno, yo hice la presentación a los miembros del Partido de Liberación Dominicana fue muy bien recibida su propuesta. Que valoraran Claro. si entendía que podía servirle a la organización en estas elecciones desde la senaduría. Y si no, pues si estiman que es desde regidor, pues que lo hagan. Pero está planteada esta situación y ahora el partido determinó una valoración por encuestas para determinar quién será el candidato. Ya veremos más adelante qué dicen las encuestas. Hemos hecho encuestas, sabemos dónde estamos situados y qué sería lo que más le conviene. Yo soy de los que no hace bembitas, como dicen, por ese tipo de cosas, ni ando, no sale del PLD por ni eso. dando codazos, ni cosas por el estilo. No, ese no es este. Yo hago mi trabajo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, hago comunicación política, hago comunicación de salud, en fin, servicio, porque la política es eso, Servicio. una función de servicio, y la salud es servicio también. Entonces, pero la gente es la que tiene que valorar, es decir, cuál es el liderazgo que quiere tener en las funciones legislativas, en la función ejecutiva, en las funciones municipales. Es la gente la que vota. Y entonces soy de lo que piensa de que, contrario a lo que ha venido pasando, en que la comunidad, la sociedad ha venido entregando el espacio público, dentro de ello incluso la participación en la política, que se le ha cargado casi toda la responsabilidad de los males nacionales. Y eso es un enfoque sesgado. No es verdad que la política es la responsable de todo esto. La inequidad que existe aquí no es generada nada más por la ineficiencia de los políticos, o porque los políticos, como se suele decir, se roba todo el dinero público. Eso es falso. Y eso no resiste una investigación científica probando que la inequidad y la desigualdad estén fundadas necesariamente y sobre todo en eso. Porque hay políticas que se quieren implementar y no se desarrollan por poderes fácticos. Y están ahí los poderes fácticos. Y cuando se afectan, entonces los políticos sufren hasta golpe de Estado. Sí. Lo que significa que el status quo, el establishment, no depende únicamente de los políticos. Ahora, la sociedad ha ido retrocediendo y cediendo el espacio público. Se ha encerrado y los tigres se cogieron la calle. Y ahora nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de todo. Y le andamos, y se ha montado un discurso de la antipolítica como el demonio de la vida social. Y yo creo que habrá política, la hubo siempre y la habrá en el futuro. Lo que tenemos que lograr es, como en todo, tanto en la vida económica, en la vida empresarial, es lograr la calidad de recursos humanos para la prestación de los servicios que se necesitan en la política, en la empresa, en la seguridad, en la producción, en la agricultura, en el turismo. Necesitamos líderes, gente que vengan a hacer un trabajo de servicio limpio para bien de todo el país, no importa el color. Yeah. Doctor, porque al fin y al cabo es la sociedad la que tiene que beneficiarse de ese ejercicio sano. Con usted el país ganaría un gran senador, pero perderíamos a un ministro de salud. Y yo creo que es la tarea de Leonel y Danilo ponerse de acuerdo para que usted vuelva a ser el ministro de salud que fue. Ya de, supuestamente, bueno. Más o menos. El PLD siempre ha sido un patrocinador de las alianzas. Es más, todos los gobiernos que presidió en esos 20 años fueron bajo alianza.
Nació mediante alianza y salió del gobierno mediante alianza. De manera que el PLD ha sido siempre un promotor de las alianzas y no va a cambiar ahora. Ahora, el PLD ha hecho su trabajo y está haciendo su trabajo con su candidato Abel Martínez de posicionamiento. Lo que usted ve ahora es una guerra de percepciones, de tratar de colocar a alguien en un posicionamiento que en los hechos usted sabe que no es así. Como decían antes, bueno, en la guerra de Ucrania el que coge el terreno es el que está ganando. Bueno, doctor. Y usted ve la publicidad por allá, pero entonces los rusos se están ganando a 1/3 de Ucrania. Y usted dice, ¿y quién es que está ganando? Sí, gracias, doctor. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. De verdad, conversar con usted es edificante. Bueno, de verdad doctor. que sí, doctor. Gracias. Sí. El PLD es un partido nacional que tiene un arraigo en cada pueblito de este país. Le sobra a la gente. Bueno, vamos a ver qué va a pasar.